Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre uno de los personajes más influyentes en la historia de China, Confucio. Confucio, también conocido como Confucio, fue un filósofo y maestro chino que vivió en el siglo V a.C. Él es considerado uno de los pensadores más influyentes en la historia de China y su filosofía ha tenido un impacto duradero en la sociedad china y en todo el mundo. La filosofía de Confucio se centra en el concepto de Ren, que se traduce comúnmente como benevolencia o humanidad. Creía que la clave para lograr la paz y la armonía en la sociedad era cultivar la virtud individual, lo que se lograba a través del estudio, la reflexión y el comportamiento moral correcto. Además, Confucio enfatizó la importancia de las relaciones sociales y la jerarquía en la sociedad, promoviendo la idea de que los individuos debían respetar a sus mayores y a las figuras de autoridad, y que los líderes debían ser modelos de virtud y rectitud. La filosofía de Confucio ha influido en muchos aspectos de la cultura china, desde la educación hasta la política y la religión. Sus enseñanzas han sido transmitidas de generación en generación y siguen siendo relevantes hoy en día, tanto en China como en todo el mundo. Confucio vivió durante la época conocida como la primavera y el otoño, un periodo de la historia de China que abarcó desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V a.C. Durante esta época, China estaba dividida en muchos estados pequeños que estaban en constante conflicto entre sí. La política de la época se caracterizaba por la competencia y el conflicto entre los estados, y las guerras eran comunes. La economía estaba en desarrollo y la agricultura era la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población. Además, el comercio y la artesanía también estaban en auge. La cultura de la época era rica y diversa, y la literatura y la filosofía florecieron. Los pensadores chinos de la época estaban preocupados por el caos político y social que rodeaba a China, y buscaban formas de mejorar la vida de las personas y restaurar la armonía en la sociedad. Confucio nació en la ciudad de Qufu, en la provincia de Shandong, en el año 551 a.C. Vivió durante un periodo de cambio y tumulto en China, y la lucha por el poder y la competencia entre los estados lo llevaron a desarrollar su filosofía. Él creía que la clave para la estabilidad y la armonía en la sociedad era la educación, la moralidad y el liderazgo virtuoso. La filosofía confuciana se centra en la importancia de la virtud individual y la armonía social. Algunos de los principios más importantes incluyen: rectitud. La rectitud se refiere a hacer lo correcto en todas las situaciones, incluso si es difícil o impopular. Sabiduría. La sabiduría se logra a través del estudio y la reflexión, y es esencial para el cultivo de la virtud y la toma de decisiones sabias. Benevolencia. La benevolencia se refiere a la preocupación por los demás y el deseo de hacer el bien. Confucio creía que la benevolencia era esencial para la armonía social. Respeto por los demás. El respeto por los demás se refiere a la importancia de tratar a los demás con cortesía y respeto. Confucio creía que esto era fundamental para mantener relaciones saludables y armoniosas. Estos principios se aplican a la vida diaria y a la sociedad de muchas maneras. Por ejemplo, los líderes deben ser modelos de virtud y rectitud para fomentar la armonía social, y las relaciones sociales deben estar basadas en el respeto y la cortesía. Además, el estudio y la reflexión son importantes para el desarrollo personal y la toma de decisiones sabias. Si te ha gustado el video hasta aquí y quieres ver más contenido sobre la cultura china,
asegúrate de suscribirte y darle me gusta al video. La filosofía de Confucio ha tenido un impacto duradero en la sociedad china a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas han influido en muchos aspectos de la vida en China, incluyendo la educación, la política y la cultura en general. En cuanto a la educación, la filosofía de Confucio ha sido fundamental en la tradición educativa china durante milenios. Confucio enfatizó la importancia del estudio y la reflexión como medio para lograr la sabiduría y la virtud. Su énfasis en la educación ha influido en el sistema educativo chino desde la antigüedad, y muchos de sus principios aún se aplican en la educación moderna en China. En cuanto a la política, la filosofía de Confucio ha tenido una gran influencia en la forma en que se gobierna China. Confucio creía en la importancia de los líderes virtuosos que gobiernan con rectitud y justicia, y esta idea ha sido fundamental en la política china desde la antigüedad. Además, los principios confucianos, como el respeto por los demás y la benevolencia, han sido fundamentales en la construcción de una sociedad armoniosa y cooperativa. En cuanto a la cultura en general, la filosofía de Confucio ha tenido un impacto duradero en la cultura china. Sus ideas sobre la virtud individual y la armonía social han sido fundamentales en la forma en que se ven las relaciones humanas en la cultura china. Además, su énfasis en la importancia de la tradición y el respeto por los mayores ha sido fundamental en la preservación de la cultura y la historia china. El legado de Confucio es de gran importancia no solo en China, sino en todo el mundo. Su filosofía ha influido en la educación, la política, la cultura y las relaciones humanas en general, y ha dejado una marca duradera en la historia. En la cultura china, Confucio es considerado uno de los grandes maestros y filósofos de la historia, y su influencia se puede ver en todas las áreas de la vida. Su énfasis en la virtud, la rectitud y la armonía social ha ayudado a construir una sociedad china que valora la cooperación y el respeto mutuo. A nivel mundial, la filosofía de Confucio ha sido estudiada y aplicada en muchos países. Sus enseñanzas sobre la educación, la política y las relaciones humanas han sido valoradas por muchas culturas, y su impacto en el pensamiento filosófico occidental ha sido significativo. En la cultura popular, el legado de Confucio sigue siendo relevante hoy en día. Sus enseñanzas han sido adaptadas a películas, libros y programas de televisión en todo el mundo, y su influencia se puede ver en muchas formas de entretenimiento.